Antes de considerar la retirada, detente y observa con la serenidad de un roble ante la tormenta. Muchos abandonan en la primera ráfaga de viento, convencidos de su derrota cuando ni siquiera han desenvainado la espada. Ella se repliega, su silencio parece un muro y tu mente clama que el final ha llegado. Pero, ¿y si este frío aparente fuera el crisol donde forjar tu templanza? La adversidad, enseñaban los estoicos, no es una maldición, sino el campo de entrenamiento del carácter. En lugar de huir como un esclavo del miedo, ¿por qué no caminar hacia esta incertidumbre con la dignidad de quien domina sus pasiones? La verdadera victoria no está en conquistar a otros, sino en no ser conquistado por tus propias emociones. La mayoría actúa como niños asustados. Suplican, persiguen, se desgarran el pecho, mostrando heridas que nadie pidió ver. Séneca advertía, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Tu desesperación no es prueba de amor, sino de fragilidad interior. Este video no es un truco, sino un espejo, para que veas qué clase de hombre eliges ser. Aquel que llora por lo que escapa de sus manos, o quien, como el arquero estoico, enfoca su energía en apuntar con precisión, aceptando que el viento puede desviar la flecha. ¿Por qué se repliega la distancia? El hombre común interpreta el retroceso como rechazo, como si el universo entero conspirara contra él. Pero la naturaleza nos enseña, incluso el sol se oculta para que apreciemos su luz. Las emociones humanas no son lineales, son mareas gobernadas por lunas invisibles. Ella no deja de sentir sino que indaga si tu espíritu es tan estable como la tierra que pisa. Observa. El misterio se disuelve en la costumbre. Al principio fuiste un enigma, un fuego que desafiaba a ser domado. Ahora repites rituales predecibles como un reloj que marca horas sin sorpresa. Los estoicos recordaban que la virtud está en renovarse sin perder la esencia. ¿Cuándo fue la última vez que la sorprendiste con la calma imperturbable de un lago en invierno? Imagina un guerrero que, en vez de blandir su espada en cada provocación, medita bajo un cerezo. Su quietud no es debilidad, sino una fortaleza que desarma. Así, tu silencio consciente puede ser más elocuente que 1000 palabras. La prueba del fuego emocional. Marco Aurelio escribía, el obstáculo se convierte en el camino. Su distancia no es un castigo, sino un yunque donde forjar tu autocontrol. ¿Te inflamas como hierba seca ante una chispa o conservas la lucidez del filósofo que analiza la tormenta desde su biblioteca? Ella no juzga tu amor, sino tu capacidad para gobernarte cuando el barco se balancea. Piensa en el león que ignora a las hienas, no las teme, pero tampoco desperdicia energía en perseguirlas. Tu equilibrio demuestra que tu valor no depende de su aprobación. El vacío que regenera, así como la tierra yace en barbecho para dar frutos, el afecto necesita respirar. Si saturas cada grieta con atenciones, ahogas la posibilidad de que ella añore tu presencia. Epicteto decía, solo pierdes lo que aferras. La libertad de no aferrarse es el imán que atrae lo verdadero. Observa al halcón. Vuela alto, pero su vuelo en círculos hace que el observador anhele verlo descender. No te claves en su hombro. Sé el cielo que invita a ser explorado. El error del hombre impulsivo. La ansiedad lo convierte en un mendigo de afecto. Envía poemas a medianoche, promete cambios, se desnuda emocionalmente creyendo que la intensidad suplirá la sabiduría. Pero la atracción no se compra con monedas de necesidad, sino que se cultiva con la paciencia del jardinero que sabe esperar la primavera. Cicerón reflexionaba, la paciencia es amarga, pero su fruto es dulce. Cada mensaje desesperado es un ladrillo que construye un muro, no un puente. Recuerda, las estatuas no se tallan a martillazos frenéticos,
sino con golpes precisos. Tu vida debe ser una obra de arte en progreso, no un grito ahogado en el vacío. Si ella elige partir, que sea con la certeza de que dejó atrás a un hombre íntegro, no a un eco de su propia indecisión. La estoicidad no es indiferencia, sino el coraje de amar sin encadenar. 2. La prueba del silencio que pasó desapercibida. Cuando una mujer se retrae, su actitud es un espejo que refleja tu propia madurez. No es un juego, sino un ritual ancestral. El instinto femenino evalúa si eres presa fácil o un cazador paciente. Como escribió Epicteto, no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos. Ella no busca lastimarte, sino discernir si tu serenidad es tan inquebrantable como las columnas del pórtico. Corres tras ella como un perro que mendiga migajas, o caminas con la dignidad de quien sabe que el pan se hornea con tiempo y fuego lento. Los hombres impulsivos confunden intensidad con pasión. Envían flores electrónicas a medianoche, suplican explicaciones como náufragos aferrados a un tablón. Pero el estoico entiende. La verdadera fortaleza no se demuestra acumulando gestos, sino eliminando la necesidad de validación. Imagina a Sócrates ante Xantipa. Su calma ante los insultos no era sumisión, sino un muro de mármol que convertía el viento en susurro. Cada mensaje no respondido es una oportunidad para practicar el premeditatio malorum. ¿Y si este silencio fuera tu mejor maestro? El hierro se prueba en la fragua, el carácter en la incertidumbre. Si ella te ignora, no es hora de cavar trincheras, sino de construir un templo interior. Marco Aurelio recordaba: el arte de vivir se asemeja más a la lucha que a la danza. No luches contra su distancia, úsala como arena para pulir tu estoicidad. Cuando dejes de temer al vacío, descubrirás que contiene semillas de renovación. 3. El dominio sobre el vacío. Cuando la ausencia enseña lo que la presencia oculta, aquí yace la paradoja estoica: lo que no das, lo posees. Las mujeres no anhelan ofrendas, sino la certeza de que tu valor no depende de su mirada. Séneca advertía: la pobreza no es tener poco, sino desear mucho. Si saturas su espacio con atenciones, te conviertes en un río que inunda el valle, necesario, pero olvidado. En cambio, sé como el desierto, austero, pero imborrable. Su mente empezará a dibujar oasis donde antes solo veía arena. Piensa en el filósofo Diógenes y su tonel. Mientras Alejandro Magno ofrecía reinos, él pedía que no le taparan el sol. Tu autosuficiencia es ese rayo de luz que ella no podrá bloquear. Al priorizar tu tiempo, ya sea estudiando a Heráclito o tallando madera, demuestras que tu mundo no gira en torno a su órbita. La ausencia estratégica no es manipulación, sino un recordatorio de las leyes naturales. El sol brilla, pero también se oculta para que las estrellas revelen su brillo. Si dejas de correr, ella deberá decidir si vale la pena seguirte. Como el estoico que medita en el jardín, tu quietud será más elocuente que 1000 discursos. La indiferencia hacia lo que no controlas no es frialdad, sino sabiduría tallada en mármol. 4. El arte de la no acción estoica. Reaccionar es humano, contenerse divino. Cuando ella retrocede, el impulso es llenar el vacío con excusas o promesas. Pero Zenón de Sitio enseñaba: mejor tropezar con el cuerpo que con la lengua. Igualar su energía no es un cálculo egoísta, sino un acto de justicia hacia tu propia integridad. Si ella envía un hola tras días de silencio, responde como el mar recibe a un río, sin efusión, porque sabe que su grandeza no depende de afluentes. Imagina a Catón el joven frente a Julio César.
Se negó a doblegarse incluso cuando Roma entera lo hacía. Así, cuando ella regrese, no te conviertas en un súbdito, sino en un cónsul que exige respeto. Si desapareció, que su retorno no sea una invasión, sino una negociación entre iguales. El tiempo que dedicas a esperar su mensaje, inviértelo en dominar el arte de la ataraxia. Lee a Eurípides, practica la escritura estoica o simplemente observa el vuelo de los pájaros. Cuando priorizas tu crecimiento, envías un mensaje más claro que cualquier palabra. Eres un hombre completo, no un proyecto a medias. Cicerón decía, la vida de los muertos perdura en la memoria de los vivos. Sé memorable, no por lo que das, sino por lo que eres cuando nadie te observa. La distancia no es un abismo, sino un puente hacia tu mejor versión. Como el estoico que navega en alta mar, no maldigas las olas. Aprende a ajustar las velas. Si ella elige partir, que sea con el respeto de quien sabe que dejó atrás a un hombre que no negocia su dignidad. Recuerda, hasta el invierno más crudo termina revelando la fortaleza de las raíces. 5. Si nunca regresa, la aceptación estoica. La vida, como enseñaban los estoicos, es un río que fluye sin detenerse. Aferrarse a lo que se escapa es como intentar atrapar el agua con las manos. Solo te deja mojado y frustrado. Si ella no regresa, no es una derrota, sino una liberación. Marco Aurelio decía, acepta lo que te sucede, porque incluso lo que parece un obstáculo puede convertirse en un camino. No todas las historias tienen un final feliz, pero todas tienen una lección. Imagina a un árbol que pierde sus hojas en otoño. No llora por ellas, porque sabe que en primavera brotarán nuevas. Así, si ella no vuelve, no es el fin de tu crecimiento, sino el inicio de una nueva temporada. La persona adecuada no necesita ser perseguida. Llega cuando ambas raíces están listas para entrelazarse. La estoicidad no consiste en evitar el dolor, sino en transformarlo en sabiduría. Si ella se va, agradece el tiempo compartido y avanza con la certeza de que cada despedida es una puerta que se cierra para que otra se abra. Como el filósofo que camina bajo las estrellas, tu camino no depende de quién lo ilumine, sino de la firmeza de tus pasos. 6. El silencio, el arma del sabio. El silencio no es vacío, es plenitud. Es la respuesta del hombre que ha aprendido a escuchar antes de hablar, a observar antes de actuar. Séneca escribía, el silencio es una lección aprendida a través de los años de mucho hablar. Cuando ella se aleja, tu silencio no es indiferencia, sino un espejo que refleja tu dominio sobre las emociones. Piensa en el océano. Su superficie puede estar en calma, pero en sus profundidades hay un mundo de vida y movimiento. Tu silencio es como ese océano, tranquilo en apariencia, pero lleno de significado interior. Ella notará que no eres como los demás, que no te desvaneces con el viento, sino que eres una presencia constante y serena. El silencio no solo la hace reflexionar, sino que también te permite reconectar contigo mismo. Es en esos momentos de quietud donde descubres que tu valor no depende de su respuesta, sino de tu capacidad para mantener la calma en medio de la incertidumbre. Como el estoico que medita en su jardín, encuentras paz en la ausencia de ruido. 7. El poder de romper expectativas. Las mujeres, como todos, operan bajo patrones predecibles cuando se trata de relaciones. Esperan que el hombre persiga, que suplique, que demuestre su necesidad. Pero cuando rompes ese patrón, despiertas algo que no pueden ignorar. Epicteto decía, no pretendas que las cosas ocurran como tú quieres, sino desea que ocurran como ocurren, y serás feliz. Al elegir el silencio, no estás jugando un juego, estás redefiniendo las reglas. Imagina a un mago
que revela su truco final. El público queda en silencio, no porque no tenga palabras, sino porque no las necesita. Tu silencio es ese truco final. No explica, no justifica, simplemente es. Y en ese es, ella encuentra una pregunta que no puede responder fácilmente. Al subestimarte, ella no te juzga a ti, sino a la imagen que tiene de ti. Cuando eliges el silencio, destruyes esa imagen y le das la oportunidad de ver al hombre que realmente eres. No es un acto de venganza, sino de autenticidad. Como el estoico que camina entre multitudes sin perderse en ellas, tú eliges no perderte en sus expectativas. Octavo, la regla implícita de la atracción, el valor de lo inalcanzable. La atracción no se basa en la disponibilidad, sino en el desafío. Séneca enseñaba, lo que es fácil de obtener es fácil de perder. Cuando estás siempre presente, te conviertes en una moneda común. Cuando desapareces, te transformas en un tesoro. Ella no valora lo que tiene, sino lo que podría perder. Piensa en una obra de arte en un museo. Su valor no está en que todos puedan tocarla, sino en que se admira desde cierta distancia. Tu ausencia es ese marco invisible que le da valor a lo que ofreces. El misterio no es un truco, sino una invitación a explorar. Cuando dejas de ser predecible, le das la oportunidad de redescubrirte. Como el estoico que guarda sus pensamientos más profundos para sí mismo, tu silencio es una fortaleza que solo los dignos pueden cruzar. 9. El retorno de la atención. Cuando el silencio habla más fuerte. El silencio no solo la hace cuestionarse a ella, sino que también te permite reafirmar tu valor. Marco Aurelio reflexionaba: lo que no te define, no te destruye. Cuando ella revisa tus publicaciones o da me gusta a tus fotos, no está jugando contigo, está jugando con la idea de que tal vez subestimó lo que tenías para ofrecer. Imagina un libro que dejaste a medias. Un día lo retomas y descubres que la historia es más profunda de lo que recordabas. Tu silencio es ese libro. Cuando ella vuelve a leerte, encuentra capítulos que antes pasó por alto. No te apresures a responder. Deja que el silencio haga su trabajo, como el viento que esculpe las montañas con el tiempo. Cuando ella regrese, que sea con la humildad de quien sabe que no puede darte por sentado. Como el estoico que espera sin ansiedad, tú sabes que el verdadero valor no se mendiga, sino que se gana. 10. Las señales sutiles, cuando el silencio es puesto a prueba. El estoicismo nos enseña que no debemos ser esclavos de las apariencias. Cuando ella envía un hola o reacciona a una publicación, no es un gesto casual, es una prueba disfrazada de casualidad. Séneca decía, el que es valiente es libre. Responder con ansiedad no es libertad, sino sumisión. Si caes en la trampa de la urgencia, le confirmas que su poder sobre ti sigue intacto. Imagina a un general que recibe una carta del enemigo. No la abre con temblorosas manos, sino que la deja sobre la mesa, sabiendo que el tiempo es su aliado. Tu silencio es esa carta cerrada, un mensaje que ella no puede descifrar, pero que la obliga a reflexionar. El estoico no teme al vacío, lo usa como un espejo para que otros vean su propia inseguridad. Si ella tantea el terreno, no te apresures a construir un puente. Deja que sea ella quien dé el primer paso firme. Como el filósofo que medita antes de hablar, tu paciencia es una lección que ella no olvidará. 11. El reencuentro. Mantener la calma en el momento decisivo. Cuando ella regresa, es tentador celebrar como si hubieras ganado una batalla. Pero Marco Aurelio recordaba, la victoria más grande es conquistarse a uno mismo. Este no es el momento de volver a los viejos patrones, sino de demostrar que has evolucionado. Si respondes con la misma intensidad de antes, le das el control. Si mantienes la calma,
Le muestras que el poder ahora reside en ti. Piensa en un faro que guía a los barcos. No se mueve hacia ellos, sino que permanece firme, iluminando el camino. Tu serenidad es esa luz constante que le indica que no eres el mismo hombre que dejó atrás. El estoico no busca controlar a los demás, sino dominar sus propias reacciones. Si ella se acerca, responde con mesura, como un maestro que enseña sin imponer. No te desvanezcas en su presencia. Sé como la montaña que, aunque se puede escalar, nunca deja de ser imponente. 12. El cambio de mentalidad, de perseguidor a imán. La verdadera transformación no ocurre en su mente, sino en la tuya. Epicteto enseñaba: no pretendas que las cosas sean como quieres, sino desea que sean como son. Cuando dejas de perseguir, te conviertes en un imán que atrae por lo que eres, no por lo que das. Tu valor no está en tu disponibilidad, sino en tu integridad. Imagina a un artista que deja de vender sus obras y, en cambio, las expone en una galería. Su valor no disminuye. Al contrario, aumenta porque ahora es inalcanzable. Tu tiempo y energía son esas obras de arte. No deben regalarse, sino apreciarse. El estoico no necesita validación externa. Encuentra su valor en la coherencia entre sus acciones y sus principios. Si ella no regresa, no es una pérdida, sino una liberación. Como el árbol que crece hacia el sol sin preocuparse por las sombras, tú avanzas sin mirar atrás. 13. El poder del desapego. Cuando tu ausencia se vuelve insoportable. El desapego no es indiferencia, sino libertad. Séneca decía: el que depende de otro se pierde a sí mismo. Cuando ella intenta llenar el vacío con otros, no lo hace por falta de opciones, sino porque tu ausencia ha creado un espacio que nadie más puede ocupar. Piensa en un rompecabezas al que le falta una pieza. Por más que intenten reemplazarla, nunca encajará igual. Tu ausencia es esa pieza única que ella no puede encontrar en otro lugar. El estoico no teme ser olvidado, porque sabe que su valor no depende del recuerdo de los demás. Si ella compara, no es por tu culpa, sino porque has establecido un estándar que otros no pueden igualar. Como el filósofo que deja su legado en palabras, tú dejas el tuyo en acciones. 14. El ego y el arrepentimiento, cuando ella enfrenta la realidad. El ego es un enemigo silencioso, tanto para ella como para ti. Marco Aurelio reflexionaba: el obstáculo se convierte en el camino. Cuando su orgullo le impide admitir que te extraña, no es tu problema, sino su batalla interna. Tu silencio no es un castigo, sino un espejo que refleja su propia inseguridad. Imagina a un espejismo en el desierto. Por más que corra hacia él, nunca lo alcanzará. Tu ausencia es ese espejismo que la hace cuestionarse si lo que buscaba estaba siempre dentro de ella. El estoico no busca romper egos, sino inspirar reflexión. Si ella publica sobre su vida perfecta, no es para impresionarte, sino para convencerse a sí misma. Tu silencio es la respuesta más elocuente. No necesitas validar su existencia, porque ya has validado la tuya. 15. El desenlace. Cuando ella comprende que eras el premio. La verdadera victoria no es que ella regrese, sino que tú hayas crecido. Epicteto decía: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Cuando ella finalmente entiende que eras el premio, no es un triunfo sobre ella, sino sobre tu antigua necesidad de aprobación. Piensa en un diamante que fue subestimado. Cuando alguien finalmente reconoce su valor, ya no está en venta. Tu crecimiento es ese diamante, invaluable e inalcanzable. El estoico no busca controlar el final de la historia, sino escribir cada página con integridad. Si ella regresa, que sea con humildad, sino que sea con respeto.
como el filósofo que cierra su libro sin arrepentimientos, tú cierras este capítulo sabiendo que el verdadero premio eras tú todo el tiempo. 16. ¿Qué hacer cuando regrese? La disciplina estoica del no retorno. Cuando ella reaparezca, recuerda las palabras de Epicteto: no es lo que ocurre, sino cómo lo llevas. Este no es el momento de celebrar, sino de aplicar la prosoche, atención consciente. Sé como el capitán que, tras una tormenta, no abandona el timón al ver la calma. Tu calma no es indiferencia, sino la quietud del guerrero que sabe que cada batalla es una prueba de su temple. Imagina tú a un jardinero que poda un árbol, retira las ramas muertas, no por crueldad, sino para que florezca con más fuerza. Si ella regresa, no la recibas como una rama perdida, sino como una oportunidad para podar viejos hábitos. Responde con la misma serenidad con la que un monje enciende una vela, sin prisa, sabiendo que la luz llegará en su momento. El estoico no recompensa el regreso con efusión, sino con ecuanimidad. Si envía un mensaje, responde como el sol que brilla sin preguntar si merecen su luz. No te conviertas en un pozo del que pueda beber a voluntad. Sé un manantial que fluye solo para quienes respetan su cauce. Marco Aurelio recordaba: posee lo que nadie puede arrebatarte, tu voluntad. Que tu voluntad sea priorizar tu crecimiento, incluso si ella vuelve con promesas. 17. La validación, el espejismo que los estoicos rechazan. Darle atención inmediata es alimentar su ego, no su respeto. Séneca advertía: el que busca aprobación pierde su libertad. Si insistes en validarla, te conviertes en un actor de su obra, repitiendo un guión donde ella dirige. En cambio, sé el dramaturgo de tu propia vida. Escoge qué escenas merecen tu energía y cuáles son meros interludios. Piensa en un reloj de arena. Cada grano que cae es tiempo que no recuperarás. Si ella regresa, no inviertas esos granos en explicaciones o súplicas. Úsalos para construir un legado que trascienda su presencia. Tu silencio no es vacío, sino la arena que forma montañas con paciencia. El estoico no teme perder lo que nunca fue suyo. Si ella se va de nuevo, agradece la lección y sigue tallando tu virtud como un escultor da forma al mármol. La verdadera victoria no está en retenerla, sino en conservar tu integridad. Como Heráclito enseñaba, el carácter es el destino. Forja un carácter que ni su ida ni su vuelta puedan alterar. El estoicismo no te promete que ella volverá, sino algo mayor, que tú volverás a ti. Ya no el hombre que suplicaba migajas, sino el que banquetea con la abundancia de su propia virtud. Como dijo Zenón, mejor un poco de luz propia que seguir la sombra de otro. Enciende tu antorcha. Si este viaje ha resonado en ti, no es casualidad. Es la semilla estoica que llevas dentro, pidiendo agua. Dar me gusta no es un gesto vano, sino un pacto contigo mismo. Reconocer que el crecimiento es una tarea diaria. Suscríbete, no al canal, sino a la filosofía de vivir con dignidad inquebrantable. El próximo video no es un entretenimiento, sino un escalón más en tu ascenso hacia la cima donde, como los dioses estoicos, gobiernas tus emociones sin ser gobernado por nada.